Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3. La semana pasada no me pareció correcto continuar el sermón más de una hora. No se iba a apreciar justamente lo que quisiera yo enfatizar tanto, que es la centralidad de Cristo en el arrepentimiento. Íbamos a andar ya cansados, yo corriendo, porque yo me pongo un poco nervioso. No sé si la palabra es nervioso, pero un poco ya no disfruto lo que estoy diciendo sabiendo que ya pasé una hora y que ya es difícil para todos, ¿no? Así que lo cortamos. Y bueno, hoy entonces vamos a continuar, pero leemos desde el versículo 1 del capítulo 3 para tener el contexto hasta el versículo 20. Lucas 3 del 1 al 20. Pero vamos a explicar del verso 15 al 20, ¿sí? Solo con un pequeño repaso. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación del Señor, la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y entonces a partir de acá vamos a explicar hoy. Dice verso 15: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Bueno, el enfoque en este momento en el Evangelio de Lucas es la persona de Juan el Bautista. Él hace, a diferencia de los otros evangelios, Lucas se toma licencias literarias para hacer sus énfasis, y la licencia que él toma acá es juntar todo lo que tiene que ver con Juan para explicarlo al principio del ministerio, para después enfocarse en Cristo solamente. Por eso junta el relato del encarcelamiento de Juan. Apenas nos presenta el ministerio de Juan, ya también nos avisa que lo encarceló, cuando eso sucedió muy probablemente después de un año de haber estado predicando Juan. Lo hace aparentemente para, digamos, a partir de acá empezar a hablar solo de Jesús. Y alguna que otra mención de Juan va a ser.
Pero el gran punto, cuando analizamos el ministerio de Juan el Bautista, tiene que ver con el arrepentimiento, porque ese era su mensaje. Juan fue el que preparó el camino delante del Señor, el predecesor del Mesías, pero la manera de preparar el camino fue predicando el arrepentimiento. Y eso para nosotros es muy significativo, porque de alguna manera el arrepentimiento es algo muy esquivo para nosotros, es confuso. Por eso leímos hace un momento 2 Corintios capítulo 7 y lo vamos a volver a ver en un momento. Hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento verdadero. En las palabras de Pablo es un arrepentimiento según Dios y un arrepentimiento según el mundo. Y a nosotros mismos nos cuesta discernir cuando alguien de verdad está de verdad arrepentido o no, pero especialmente cuando nosotros estamos de verdad arrepentidos o no. A veces sentimos o pensamos que estamos arrepentidos, pero no nos arrepentimos nada. Y es solo cuestión de tiempo para frustrarnos, para darnos cuenta, uy, yo pensé que había dejado esto para siempre y no lo dejé nada. Pensé que me había arrepentido y eso significaba que ya no lo iba a volver a hacer y lo vuelvo a hacer de nuevo. Y ya no sé cuántas veces van que me arrepiento sobre este asunto. Y en el momento que me estoy arrepintiendo me parece que es genuino, porque sí estoy triste, sí tengo un dolor espantoso, sí siento mucha vergüenza, porque me han pescado, me han agarrado, no sé, lo que sea, que fuera la situación. O porque estoy sufriendo mucha culpa, ya no soporto más la culpa. Y entonces me arrepiento, digo, bueno, basta, Señor, no quiero hacer más esto. Perdón. Y yo creo que me estoy arrepintiendo, para a la semana siguiente volver a hacer lo mismo. Y es muy frustrante. Ustedes, todos sabemos. Y por eso a lo largo de la Biblia, cada vez que se habla de arrepentimiento, y se habla mucho, necesitamos prestar atención. Por si hay alguna clave, algún indicio, alguna información que nos ayude a clarificar en nuestra mente cómo podemos nosotros entender cuál es el verdadero y cuál es el falso arrepentimiento. ¿Sí? Lo necesitan las personas que no conocen a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es por medio del arrepentimiento. Por eso predicaba Juan el Bautista así. Preparaba el camino para que la gente se encuentre con Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo necesitamos nosotros los creyentes. Porque la vida de un creyente, si no sabe arrepentirse, es una vida miserable. Si no hay arrepentimiento, no hay cambios. La única manera de cambiar, de verdad cambiar, es si nos arrepentimos. Por eso es muy importante entender cómo hacerlo. ¿Sí? Y estamos tomando entonces esta porción para, de alguna manera, sacar elementos, verdades fundamentales que tienen que ver con el arrepentimiento. Ya hemos dicho en primer lugar, y ya lo explicamos con detalle, así que vamos a concentrarnos en los últimos 3 puntos. Acá hay 8 verdades que tienen que ver con el arrepentimiento. En primer lugar, la primera verdad es que el mensaje de arrepentimiento debería oírse o debe oírse en tiempos de apostasía, de maldad, como era el caso de la época de Juan el Bautista, que está representada por estos políticos y religiosos que se mencionan al principio. Era un tiempo espantoso, mucha confusión religiosa. Por eso Juan se fue al desierto a predicar, como un símbolo también de que la manera de volverse a Dios era aparte de la religión establecida, porque ya estaba demasiado contaminada. Y las multitudes iban a ver a Juan al desierto, asombroso. Y los líderes religiosos, sabemos después por otros pasajes, no se quisieron bautizar. No se dieron por aludidos, dijeron, no, nosotros no vamos a bautizar. Me estás tomando el pelo, Juan. Esto no es para nosotros. Nosotros estamos bien y estaban mal. Y después vino Jesús y todos sabemos la cantidad de controversias que tuvo Jesús con los líderes religiosos. Lucas está haciendo un énfasis acá. Por eso es tan notable no solo que la gente común le dice ¿qué haremos?, sino que él señala 2 grupos más de personas. Dice que vinieron unos publicanos y le dijeron ¿y nosotros qué haremos? Y también unos soldados y dijeron ¿qué haremos? Porque son justamente los 2 grupos más despreciados en la nación de Israel eran los publicanos y los soldados. Porque en general eran judíos que se prestaban por dinero
para servir al Imperio Romano, que eran los invasores, los conquistadores. Y estafaban, cobrando más de la cuenta a los publicanos, a sus propios hermanos, digamos así, de sangre, de raza, de religión, los judíos. Y los soldados también eran reclutados, este tipo de soldados, reclutados entre los judíos para justamente, de alguna manera, proveer seguridad a los recaudadores de impuestos. Y aprovechaban esa autoridad para extorsionar a sus hermanos. Bueno, pero Lucas en todo el Evangelio está enfatizando eso, que los quebrantados serán exaltados, los exaltados serán humillados, etc., ¿no? Ya lo mencionamos. Tiempo de apostasía. Un tiempo de apostasía donde todo está confundido, donde a la verdad se le llama mentira y a la mentira se le llama verdad, etc. Tiempos muy parecidos a los nuestros. Se debe escuchar el mensaje de arrepentimiento. En las iglesias, sobre todo, que somos de quienes somos la columna y baluarte de la verdad. Pero no sucede eso. No sucede. No, los expertos en marketing enseñan a los pastores que a la gente no le gusta escuchar esas cosas. Y sabemos nosotros por experiencia que no nos gusta eso. Y la iglesia termina tomando parte con la misma apostasía, la misma maldad de la sociedad y se desvían juntos. En segundo lugar, el mensaje de arrepentimiento, y esto es algo precioso en este pasaje, prepara el camino para el Señor. Y se cita de Isaías una porción que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Isaías 40. Y esto es precioso porque es toda una metáfora muy visual de cómo en un lugar montañoso como es Israel, se prepara una autopista. Bueno, hoy sería una autopista, una carretera de aquella época, un camino. ¿Sí? Preparad el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? Y dice: enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y todo monte y collado se bajará, etc., ¿no? Mostrando cómo todo se tiene que alisar para alcanzar al Señor. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos prepara para encontrarnos con Dios, para buscar a Dios, porque el arrepentimiento nos ayuda a ver nuestra real situación, nuestra condición, nuestra necesidad de Dios. Desenmascara, nos desnuda. El verdadero arrepentimiento, me encanta, siempre lo digo, como dice allá en Lucas 15, el hijo pródigo, cuando estaba deseando comer la comida que él le daba a los cerdos, las algarrobas. Dice que en ese momento que tocó fondo, como decimos nosotros, volvió en sí. El arrepentimiento es volver en sí. Es como un darse cuenta. Y él se da cuenta ahí y se arrepiente. Por eso dice: ¿qué estoy haciendo yo acá? Volveré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se arrepiente. Se da cuenta que ha pecado contra el cielo, contra Dios y contra su papá. Y planifica cómo dar frutos dignos de ese arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento nos prepara para la salvación de Dios. Nosotros no podemos recibir el Evangelio, ser creyentes verdaderos, convertidos, si no nos arrepentimos. Y eso explica Juan el Bautista. Y cuando después viene Jesús, el mensaje es el mismo, porque empieza Jesús a predicar y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús mismo predica lo mismo. Arrepiéntanse para recibir el reino de los cielos. Dice acá que predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Por eso es un tema tan importante entender. ¿Sí? Son arreglos cosméticos, si no nos arrepentimos de verdad, nos estamos engañando a nosotros mismos, pero no vamos a recibir el perdón de pecados. ¿Sí? En tercer lugar, decíamos acá, el mensaje del arrepentimiento
de alguna manera nos tiene que advertir sobre las falsas esperanzas, sobre las opciones falsas que hay al verdadero arrepentimiento. En este caso, Juan el Bautista les dice a ellos: no empecéis a decir en vuestro corazón, a Abraham tenemos por nuestro padre. No empiecen a confiar ustedes en el linaje que tienen nacional, en las personas que conocen, en las ceremonias, en nada que tenga que ver con asuntos personales de ustedes o de otras personas. Eso no sirve para nada. ¿Sí? Una falsa esperanza. Las conexiones culturales que tengamos, a la iglesia a la cual hayamos ido o al pastor que conozcamos, el país donde hayamos nacido. Nacer en un país cristiano no te hace cristiano, obviamente. Ir a una buena iglesia cristiana no te hace cristiano. Haber crecido en un lugar cristiano no te convierte en un cristiano. Hay veces hay personas que te hablan y conocen miles de personas del mundo evangélico, ¿no? Y hablan como si hubieran nacido de nuevo, y no nacieron de nuevo. Nunca se arrepintieron. Conocen el lenguaje, conocen todo el folclore, digamos así, evangélico, pero nunca se arrepintieron. Y están poniendo su esperanza en eso. O en cosas que han hecho. Hay gente que dice: no, yo pastor, el año tal, cuando visitó tal pastor acá, famoso pastor que vino, hizo unas campañas, yo fui, cuando él llamó yo pasé al frente. Y yo sé que soy salvo porque pasé al frente y levanté la mano y llené una tarjetita y bueno, soy salvo. Pero no hay fruto de arrepentimiento. Y estás confiando de nuevo en algo que no bíblicamente no tiene nada que ver. En cuarto lugar, vemos acá en el mensaje de Juan. ¿Se puede subir el volumen un poquito? Siento que estoy esforzando la voz. Gracias. El mensaje de arrepentimiento, en cuarto lugar, siempre tiene un tono de urgencia. Juan le pone un tono de urgencia. Jesús le pone un tono de urgencia y después los apóstoles hacen lo mismo. Pero acá Juan lo dice de una manera realmente visual, otra vez, impactante. El hacha ya está puesta en la raíz, dice, de los árboles. Verso 9. Ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y está hablando después, vamos a ver, vuelve a hablar del fuego eterno, de la perdición, la condenación. No hay tiempo que perder. Nuestro corazón es muy engañoso, se endurece con mucha facilidad, se engaña a sí mismo con mucha facilidad. Y el punto de Juan y el resto de la Biblia es que si en un momento Dios toca tu corazón para arrepentirte y vos sentís que Dios está obrando, bueno, dale, no des más vuelta, entregate al Señor. Salís de acá y te distraes con otra cosa y a la semana que viene ya volvés a ser una persona engañada. Y por eso dice tantas veces: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo repite y lo repite y lo repite, sobre todo el libro de Hebreos. ¿Sí? No sabemos, no se juega con Dios, no debemos jugar con Dios. Es urgente. Y lo mismo hacen los profetas, es muy interesante. Los profetas, ya vamos a ver, pronto vamos a parar un poco en Lucas y vamos a volver a los profetas menores y el gran libro de Joel, el pequeño, cortito, pero gran libro del profeta menor Joel, todo centrado en el arrepentimiento, habla de una urgencia tremenda. Ya, ahora mismo, ya arrepiéntanse. No hay tiempo que perder. En quinto lugar, ya lo hemos visto, el mensaje de arrepentimiento verdadero exige frutos genuinos. Y ahí es cuando la gente le viene a preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y está bien que pregunten: ¿qué haremos? Haremos. Porque Juan decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y acá hay que aclarar, y ya lo aclaramos, solo lo repito, porque esta es parte de la confusión entre el arrepentimiento falso y verdadero. Al enfatizar esto de hacer, cuidado, porque el énfasis es en el fruto del arrepentimiento. Cuando se hace mucho énfasis en el hacer, el arrepentimiento se transforma, el verdadero arrepentimiento, en un falso arrepentimiento que llamamos penitencia.
lamentablemente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene las bases en la misma Biblia que nosotros, usa la misma Biblia, enfatizan eso, que el arrepentimiento es más bien una penitencia, un remordimiento, algo que hay que hacer. Y eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Pero sí, el verdadero arrepentimiento se muestra en frutos. Lo explica el doctor Sproul de una manera muy linda, para mí muy gráfica, como en una ecuación matemática. La fe según el catolicismo, o la salvación según el catolicismo, lo pongo para que ustedes, del lado de ustedes, ¿no? Sería fe más buenas obras igual salvación. Pone las buenas obras de este lado de la ecuación, digamos así. Como si a la fe hay que sumarle las buenas obras, que en este caso sería lo que está supuestamente diciendo Juan. No. La verdadera salvación es fe, es igual a salvación más buenas obras. ¿Sí? La verdadera fe produce buenas obras, porque la verdadera fe conlleva en sí mismo el arrepentimiento. Las buenas obras tienen que estar, pero como fruto, como consecuencia, no como condición para la salvación. Lo que está diciendo Juan es, no vengan a bautizarse ahora conmigo y hacer un rito como tantos ritos ustedes ya conocen, y con el corazón sin nada realmente que cambie. Es notable, y los estudiosos enseguida nos informan, es muy, muy, muy notable, que Juan el Bautista le esté proponiendo a la gente, para volver a Dios, que se bautice en el río Jordán, mostrando arrepentimiento, y no les haga hacer ninguna ceremonia religiosa. Porque ya la religión judía tenía establecidos ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos sacrificios que podían ir al templo a hacer para restablecer su relación con Dios. Juan el Bautista no dice nada de eso. Porque todo eso estaba corrompido y porque ya la gente lo hacía de manera mecánica, sin saber lo que estaban haciendo. Y les está diciendo ahora, no vengan ahora a bautizarse, como un rito más y agregan algo más a todas las cosas que hacen, pero no es nada sincero ni genuino. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y de alguna manera, cuando vemos las tres explicaciones que él da a la gente, nos damos cuenta que pone el dedo en lo que es el tema de la codicia. Si tenés 2 túnicas, da una al que no tiene. Y lo mismo hace con la comida, dice. Si sos un publicano, cobrá lo que es debido. Si sos un soldado, no amenaces, no extorsiones a nadie. La palabra extorsionar es sacudir, no lo agarres con tu autoridad para que te dé plata. No calumnies a nadie y conformate con tu salario. Todo tiene que ver con la codicia. Tremendo. Para mí es tremendo porque hay 10 mandamientos, resumen todo lo que Dios exige de nosotros, pero de los 10 mandamientos, yo diría así, el más incisivo de los 10 es no codiciarás. Pensá por un momento. Dios me puede mandar a que yo no robe. Es una acción robar. Dios me puede mandar a que yo no cometa adulterio. Bueno, trato de obedecerlo. Pero que Dios me mande a no codiciar, como es el último mandamiento, ya es un asunto del corazón. Y no es tan fácil de obedecer eso. No es tan fácil de obedecer. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, él dice que se dio cuenta que era un pecador, que estaba perdido, porque la ley dice no codiciarás, no codiciarás. Por eso Jesús le dice al joven rico, has guardado los 10 mandamientos, y le va enumerando los mandamientos, ¿no? Y el joven rico dice, sí, yo ya los he guardado todos, pero no le nombra no codiciarás, no se lo nombra. Pero sí le dice entonces, bueno, entonces si ya guardaste todos los mandamientos, andá, vendé todo lo que tenés, repartirlo a los pobres y seguime. Y el joven rico se fue triste. También Jesús pone el dedo ahí en la codicia. Tremendo. Porque eso tiene que ver con el corazón. Y eso es lo que hace Juan acá, poniendo el énfasis en el corazón. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón, genuino en el interior, de volvernos del pecado a Dios. Y eso produce frutos.
Y ese fruto se va a ver otra vez en esa sensibilidad nueva que da el arrepentimiento genuino hacia Dios, se ve en tus acciones y sobre todo en cómo manejas tu dinero, el amor que tenemos y la seguridad que nos da el dinero, ¿no? Las cosas, cómo lo ganamos, cómo lo gastamos, cómo lo guardamos, etc. Va a mostrar cómo está tu corazón. ¿Sí? Solo agrego algo más de lo de la semana pasada. Agregué acá porque esto es clave, muy importante. Sí, y ahora vamos a explayarnos un poco más. Se debe entender claramente que el arrepentimiento no es una obra humana que consigue la salvación. No. El arrepentimiento no es un esfuerzo antes de la salvación por parte de los pecadores, a fin de enderezar su vida, para entonces ahora que me enderecé, me acomodé, voy y busco a Dios para que Dios me acepte. Imposible, nunca lo puedo enderezar lo suficiente para que complazca a Dios mi vida. Porque Dios exige santidad perfecta. No lo intentes, eso no es el Evangelio. Si vos estás tratando de acomodar tu vida, de enderezarte, para que Dios te acepte, nunca lo vas a lograr. Y la teología católica que enseña esto se da cuenta, porque es obvio, y entonces inventan el purgatorio. Porque es obvio que nunca nadie puede llegar a la perfección en esta vida. Nadie. Y entonces al morir tenés que seguir purgando tus pecados por cientos de miles de años para que entonces algún día por fin estar listo para pasar al cielo, que es un lugar santo donde no entra pecado. Pero eso no es ninguna buena noticia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio significa recibir la justicia de otro por la fe. Yo necesito la justicia perfecta y vos también para estar delante de Dios. Para que Dios me acepte, yo necesito ser perfectamente justo y vos también. Yo no puedo hacer eso. Por más que llore, por más que haga todo tipo de penitencias, no voy a llegar nunca a ser justo perfectamente. Entonces, el Evangelio nos dice que otro vino, y ese es Jesús, para ser Él ese perfectamente justo y morir Él en mi lugar. Y entonces Él constituirse en mi Salvador, mi justicia. Eso es el Evangelio. ¿Sí? Para recibir el Evangelio necesito arrepentimiento, pero ese arrepentimiento entonces no es visto como una buena obra. Es un darme cuenta, es una disposición del corazón, decir, bueno, yo de verdad estoy perdido y no puedo salvarme a mí mismo. Incluso me arrepiento hasta de esa tendencia humana de yo querer salvarme yo. No, ¿qué es eso? Y me vuelvo a Cristo. En el arrepentimiento los pecadores reconocen su calamitosa condición, reconocen que no se pueden salvar a sí mismos y se vuelven a Jesucristo como el único que puede salvarlos. ¿Sí? De nuevo, y ahora lo voy a explicar mejor en el sexto punto, que es, y acá empieza, digamos, lo nuevo de este pasaje, verso 15, el mensaje del arrepentimiento señala a Cristo. En el Antiguo Testamento señala a Dios, ahora Juan el Bautista señala a Cristo, después Cristo señala obviamente a sí mismo, y los apóstoles hablando también de arrepentimiento señalan a Cristo. Nos volvemos a Cristo. Dice el verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Llama demasiado la atención cómo el mensaje de Juan entre ciertas personas llegó a ser tan popular. No entre los líderes religiosos, pero entre el pueblo sí fue muy popular. Porque fue muy popular esto de que acabamos de leer antes, de que la persona que tiene dos túnicas que dé una, que el soldado se contente con su salario, que no extorsiona a los demás. Parece un mundo ideal todo lo que está diciendo. Bueno, para mucha gente eso fue precioso.
Y había, como dice acá, había una gran expectativa. El pueblo de Israel, a medida que pasaron los años y se frustraron tantas intenciones, buenas intenciones con sus reyes, y aún después de su cautiverio en Babilonia de 70 años, volviendo y recomenzando otra vez y volviendo a caer y a fallar, el pueblo de Israel había ido desarrollando lo que se llama la esperanza mesiánica, que algún día iba a venir por fin el Mesías, iba a poner todo en orden. Bueno, esa expectativa estaba, y ahora escuchando este mensaje tan radical de Juan el Bautista, la gente empieza a preguntarse si acaso Juan sería el Cristo, noten, el Cristo, el Mesías. Eso es lo que significa Cristo, Mesías. ¿No será que vos sos el Mesías con este mensaje que nos das? Que viniste a poner todo en su lugar, todas estas injusticias que tanto sufrimos. Y Juan respondió a todos, diciéndole a todos, nada que ver. Yo los bautizo con agua, nada más, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y empieza a hablar de Cristo. ¿Sí? Lo hace de una manera muy asombrosa porque dice, viene uno más poderoso que yo. Es otra cosa. Yo soy el mensajero y va a venir uno que es el juez de todos. Ahora va a describir a Cristo como un juez. Ni siquiera Juan quiere hacer creer a la gente que Jesús era su discípulo, porque no lo era. No se atribuye absolutamente nada. Nada, al contrario, exagera, si se quiere, su posición delante de Cristo como de un esclavo. Porque cuando dice yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, está describiendo a un esclavo. Y es notable en la ley de Moisés, cuando dice si alguno de ustedes se tiene que vender por esclavo a sus hermanos, si algún judío se vende por esclavo a otro judío, no permitía la ley de Moisés que se humilla a tal punto de desatarle la correa del calzado a otro judío. Es decir, había límites. Si había esclavitud dentro del pueblo judío, y la había por causa de las deudas a veces, por un tiempo de 6 años como máximo, no podía esa persona hacer trabajos serviles, excesivamente serviles. Y uno de esos trabajos es desatar la correa del calzado. Está prohibido. Y Juan usa exactamente ese concepto. Yo ni siquiera soy digno, como si fuera algo digno de desatar la correa de un calzado. Era algo indigno para los judíos. Pero Juan quiere exagerar, de alguna manera, la diferencia que hay abismal entre él y Jesucristo. Y eso para nosotros es muy informativo, en muchos sentidos, con lo que tiene que ver el arrepentimiento. Lo que está diciendo Juan es miren a Cristo, no me miren a mí. Es necesario que Él crezca, dice en otro evangelio, y que yo mengüe. No me sigan a mí. Y Juan tuvo seguidores, a pesar de ese énfasis de él. A pesar de eso hubo gente que lo siguió. Juan no quería que la gente lo siga. Juan predicaba el arrepentimiento para que sigan a Cristo, no a Él. Y acá lo está diciendo. Acá lo está diciendo. Y así debe ser cada ministerio verdadero. ¿Sí? En cada iglesia genuina. Vos podés darte cuenta, nosotros podemos darnos cuenta, si una iglesia es una iglesia verdadera, si cuando vas a esa iglesia se te habla más de Cristo que de otra cosa. Si volvés a tu casa y ves que tu amor por Cristo está creciendo, tu respeto, tu admiración por Cristo crece. Si el foco es Cristo, no la persona que está al frente. Eso es lo que es un verdadero ministerio evangélico. ¿Sí? Exaltan a Cristo, no a la persona que está al frente. Dice Pablo, 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El foco no somos nosotros. Ustedes no me tienen que seguir a mí, ni a ninguno de los ancianos que estamos acá. Eso es todo mundano, humano, egocéntrico. Nosotros estamos acá para que todos juntos sigamos a Cristo. Nosotros debemos seguir a Cristo y en todo caso lo máximo que podemos decir es, hermanos, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. O sea, hasta ahí llega
deseo de alguna manera de ser influencia en la vida de ustedes es ser un buen ejemplo. Pero el buen ejemplo, ¿qué es? Que yo soy un seguidor de Cristo. Y te animo a vos y te estimulo, soy una influencia para que vos sigas a Cristo. Ahora, si el resultado final de mi ministerio en tu vida es que vos no sigas a Cristo, sino que me sigas a mí, eso es todo. Todo eso se va a quemar, dice, allá en 1 Corintios 3. Justamente en la discusión de que algunos seguían a fulano, algunos seguían a mengano, algunos a otros, Pablo dice, no, hermano, ¿qué estamos haciendo? Eso no tiene sentido. Tenemos que seguir a Cristo. Muy importante. Pero en el contexto del mensaje de arrepentimiento, también aquí es algo fundamental entender, que el genuino arrepentimiento, cuando se predica un mensaje de arrepentimiento, tenemos que señalar a la gente en qué dirección, ok, tenés que arrepentirte de tu pecado, tenés que dejar tu pecado, pero ¿qué agarrás en cambio de eso? Bueno, tenés que agarrar a Cristo, tenés que ir a Cristo, volverte a Cristo. Ya dijimos que la palabra del Antiguo Testamento para arrepentimiento es la palabra volverse. Sub es la palabra que usa el Antiguo Testamento para hablar de arrepentimiento. En otras palabras, cuando yo predico el arrepentimiento, lo que estaría diciendo es, hermanos, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. ¿Y a dónde nos volvemos? A Dios, a Cristo. Tenemos que expresar, explicitar a dónde nos tenemos que volver. Dejá tu pecado y volvete a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Cualquier otra cosa es falso. Y de eso está hablando Pablo en 2 Corintios, capítulo 7. Hay una tristeza que según Dios, que es la que te hace volver a Cristo, a Dios. Y hay una tristeza que es según el mundo, que no te hace volver a Dios. Volvés a cualquier otra cosa menos a Dios. Y como decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Esta experiencia que mencionamos al principio. No hay arrepentimiento genuino, no hay cambio. Ya mencioné la semana pasada que lamentablemente en el Nuevo Testamento las palabras griegas para referirse a arrepentimiento no son iguales al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento arrepentimiento es volverse. Ya lo vimos en el libro de Oseas. Volveos a mí, dice el Señor, volveos a mí, etc. Volveos. Sub. En el Nuevo Testamento tenemos dos palabras. ¿Sí? Metanoeo, que significa cambio de mente, y epistrefo, que significa convertirse. Bueno, epistrefo sí es como sub, pero metanoeo parece, cuando lo tomamos literalmente cambio de mente, como que no fuera tan fuerte como volverse a Dios. Y es por eso que en algunos pasajes se usan las dos juntas. Escuchen cómo hace el apóstol Pedro cuando predica en Hechos capítulo 3. Hechos 3:19. Dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Usa las dos palabras para que no quede duda. Arrepentíos, metanoeo, cambien de mente, cambien su enfoque, su manera de ver, y convertíos, epistrefo, vuélvanse a Dios. Las dos cosas juntas, van juntas. Y lo mismo explica Pablo. Está frente al rey Agripa dando testimonio de su conversión. Hechos 26:20 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial cuando Jesús lo manda a predicar, el Evangelio, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, dice Pablo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista y que hizo Jesús. Que se convirtiesen a Dios. A Dios. Los dos conceptos están relacionados. Si vos no te volvés a Dios, no te arrepentiste. Aunque sientas vergüenza, aunque sientas dolor, si no volvés a Dios, no te arrepentiste. Y esto es clave cuando nosotros, estoy hablando ahora de cristianos, ¿no? Lo hacemos pensando en cristianos, después pensando en no cristianos. Cuando vos venís a pedirme ayuda, o a un pastor pedirle ayuda,
para cambiar algo. No sé, estoy atrapado en esto, pastor, mirá lo que me pasa, o mirá, viene un matrimonio así, nuestro matrimonio está a punto de desintegrarse porque hay adulterio en nuestro matrimonio. Y yo no tengo más confianza de que él o ella vaya a cambiar. Y están a veces las dos personas ahí. Y la otra persona dice, sí, yo pensé que me había arrepentido, pero volví a caer. Y es clave, en ese momento es clave entender, a las dos personas necesitan ayuda. El adúltero, para realmente arrepentirse de verdad y no volver a eso. Y la víctima del adulterio, la pareja, para poder confiar y perdonar a la persona que lo está ofendiendo de esta manera, que ya le cuesta hasta creer que lo va a volver a hacer o no. Y es importantísimo. Y la clave en ese caso, y en todos los casos de arrepentimiento, es ayudar a la persona a ver en sentido práctico qué significa esto de volverse, en este caso del adulterio, a Dios. A Dios. Y no a las buenas obras. Casi siempre el sustituto falso del arrepentimiento verdadero son las buenas obras. Casi siempre nuestra tendencia humana, cuando nos queremos arrepentir, supongamos, digámoslo así, sinceramente nos queremos arrepentir, pero después no nos arrepentimos nada. Por lo general nuestra tendencia es, sabemos que hemos lastimado, en este caso, a tu cónyuge, y queremos compensar el mal que hemos hecho. Entonces decimos, bueno, mirá, y lo ves llorar ahí, y decís, bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a, no sé, vamos a ir de vacaciones, te voy a comprar esto que vos querías o lo que sea. Obras para compensar. Sabés que le hiciste mal a otro y querés arreglarlo de esa manera. Pero ahí hay un gran problema. Tu corazón está intacto. El tema ahí es el orgullo nuestro. Vos hiciste el mal y vos querés arreglarlo. Yo metí la pata y yo quiero tratar de enmendar la situación. Mi corazón queda intacto. Yo no me vuelvo a Dios para que me ayude. Yo no busco a Dios por su gracia. Yo no me doy cuenta, por medio de esa humillación, que es haber sido descubierto en algún pecado, no me doy cuenta que el gran problema mío es mi corazón pecaminoso y que en realidad el único que me puede sanar de esa situación es la gracia de Dios. Yo me tengo que volver a Dios. Tengo que buscar a Dios. Sea en ese caso o en cualquier otro. Que sea que puedas imaginar. Lo mismo pasa con una persona que no es creyente, que quiere buscar a Dios o que necesita a Dios, porque necesitamos a Dios cada ser humano. Tenemos que dejar el pecado y darnos la vuelta y buscar a Dios. A Dios. Él es el Salvador. No tus buenas obras, no tus actos de justicia los que te pueden ayudar. Volvemos a mencionar para aclarar mejor esto en 2 Corintios, capítulo 7. Ya se ha leído. Se ha leído en la Biblia de las Américas. A mí me gusta Pablo hace un juego de palabras en el original, que está muy bueno, pero traducido literalmente nos confunde a todos. La Biblia de las Américas parece que lo traduce un poquito mejor. Dice, verso 9, 2 Corintios 7, 9. En el verso 8 dice que la carta que mandó Pablo les produjo tristeza, aunque solo por poco tiempo. Interesante, les produce tristeza, pero por poco tiempo. Pero ahora, contraste, verso 9, 2 Corintios 7, 9, me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Miren, en general, podemos decir que para que haya arrepentimiento siempre tiene que haber tristeza. Pero, digamos así, en el 99% de los casos, el arrepentimiento es estimulado por la tristeza. La tristeza de la culpa, de la vergüenza, del dolor, de la pérdida, ¿sí? De pronto te pescaron en el trabajo haciendo algo mal,
y te echaron y bueno, te da dolor, te da tristeza. ¿Sí? Te pescaron mirando pornografía, tristeza, vergüenza, culpa, etc. Ese momento es clave, esa tristeza que uno siente. Saber que estás, no sé, que ya perdiste el respeto de tus hijos, que tu matrimonio se te está yendo como agua en la mano, digamos, lo que sea, te produce tristeza. Esa tristeza, ese momento de tristeza es clave, porque ¿qué hago yo con esa tristeza? Es lo que va a determinar si de verdad Dios va a transformar mi vida, mi corazón, o voy a seguir todo igual después. Por eso Pablo dice, bueno, los entristecí con la carta por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo de que no de que fuisteis entristecidos, no es que yo los quería hacer sufrir porque sí, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Pablo cuando les escribe esto está seguro que se han arrepentido ellos, como lo dice al final en el versículo 12. Porque fuisteis entristecidos, explica Pablo, conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Acá hay pecados que afectaron la relación entre ellos y ahora se está restaurando. Y explica Pablo, verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza en sí está presente en el verdadero arrepentimiento y en el falso. En el verdadero arrepentimiento esa tristeza lleva al arrepentimiento que te lleva a Dios. En la falsa tristeza no te lleva a Dios. Bueno, y el verso 11 y 12 describe lo genuino del arrepentimiento. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, etc. Está hablando de frutos de arrepentimiento que tuvieron estas personas. Escuche lo que dice un comentarista, hablando de la tristeza según el mundo. Dice, la penitencia no es simplemente un sacramento de la Iglesia Católica Romana. Más bien es una actitud religiosa profundamente enraizada en el corazón humano que impulsa a los hombres a intentar pagar sus propios pecados con sus buenas obras y sufrimientos. El hombre que hace penitencia está tristemente equivocado. Las cosas no pueden salir bien para él. No puede pagar por sus pecados porque sus pecados envenenan los mejores dones de Dios que tenga. Porque en el fondo de su corazón, más adelante dice, está orgulloso, infinitamente orgulloso, tal vez sin tener la menor idea de su problema básico. Es difícil de discernir, pero es así. Cuando una persona está centrada en sí misma, eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Cuando yo soy pescado en una falta y trato de arreglar el mal que he producido por esa falta, por mí mismo, yo estoy centrado en mí mismo y eso se llama orgullo. Y ese orgullo no tiene potencia o poder espiritual para cambiarme a mí, no va a dar resultado. Es cuestión de tiempo que yo vuelva a hacer lo mismo. Porque yo no volví a Dios arrepentido para que Dios me ayude. No. Pienso que yo puedo acomodar todo. Yo voy a cambiar, yo voy a mejorar. Y no vas a cambiar nada. No vas a poder. No podés. El hombre que hace penitencia está centrado en sí mismo. Esa es la tristeza del mundo. Esta tristeza produce introspección, no arrepentimiento. Mientras el verdadero arrepentimiento se vuelve del pecado hacia Cristo, es decir, a lo que Dios ha hecho para salvarnos, el falso arrepentimiento se vuelve del pecado hacia las obras, es decir, lo que nosotros debemos hacer para satisfacer a Dios, las obras, lo que pensamos que nosotros podemos hacer. La tristeza del mundo lleva a la muerte porque nunca busca la gracia salvadora de Dios, la gracia perdonadora, la que nos transforma, la que tiene poder para cambiarnos.
Y entonces al final volvemos al mismo pecado, o a otro. Vaya a saber. Porque no hay poder en las obras humanas. No hay. La Biblia lo dice claramente. No podemos con nuestras obras vencer el pecado. Necesitamos a Dios. Ese dolor mundano, según el mundo dice acá, tiene sus raíces en el orgullo. Se alimenta del orgullo. Escuche lo que dice un consejero bíblico en un libro escrito todo acerca de las adicciones, porque también es clave en el tema de las adicciones, el tema del arrepentimiento. Una persona adicta es una que se ha arrepentido 1000 veces y se vuelve a arrepentir, y, entre comillas, ¿no? Y siempre sigue adicta. Y entonces este hombre, Edward Welch, en el libro que se llama Adicciones, un banquete en el cementerio, supóngase. Algo así la traducción. Como que está siempre ahí, una cosa, y no salís nunca, estás rodeado de muerte, como dice acá Corintios. Dice Edward Welch, en la penitencia el orgullo adopta muchas formas, algunas de las cuales incluso parecen religiosas. Dolor por el pecado, depresión, fracaso intencionado, incluso suicidio. Sin embargo, sus raíces siguen siendo un compromiso de confiar en la justicia propia en lugar de poner la fe en Cristo. La penitencia está centrada en el hombre, no solo en los medios, sino también en el fin. Y dice Edward Welch, un componente principal de la penitencia es la autosuficiencia que caracteriza el deseo del penitente de buscar alivio del pecado y la culpa. Dios no es prominente en las obras de penitencia, ni su palabra es instrumental, y por lo tanto el Espíritu Santo no está activo en producir cambios sustantivos a nivel del corazón. El objetivo es el alivio, no la limpieza. Es ser librado de la culpa, que son las consecuencias del pecado, pero no ser perdonado del pecado. Eso es lo que busca una persona cuando no se vuelve a Dios. El pecador busca, dice Welch, refugio en sus actos de penitencia ensimismados, autosuficientes y centrados en sí mismos, haciendo lo que sea necesario para librarse de la miserable culpa del pecado. Eso es lo que pasa. No como el hijo pródigo que se dio cuenta, ¿qué hice? ¡Qué locura! Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué barbaridad lo que hice! Haceme un jornalero, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No quiero nada. Él se da cuenta de la gravedad de su pecado y entonces se arrepiente. Una persona que no se da cuenta de la gravedad de su pecado solo siente la culpa y no quiere más sentir eso, entonces busca alivio de eso, pero no alivio del pecado, sino de la culpa. Y entonces no hay cambio. Mientras la penitencia es expuesta por un egoísmo dominante, el arrepentimiento se caracteriza por una visión de Cristo que es más grande que nuestra visión del propio pecado. Y mientras la penitencia termina en esclavitud y miseria, el arrepentimiento termina en gozo. La diferencia entonces entre ambos, penitencia y arrepentimiento, o tristeza según el mundo y tristeza según Dios, es la dirección de ese cambio, de ese volverse. Tiene que ser volverse a Dios, buscar a Dios. Buscar a Dios. Esa persona en la oficina que te ha confesado su pecado, tiene que buscar a Dios. Tiene que buscar perdón de Dios, de corazón. No alcanza a encontrar la Biblia o empezar a venir los domingos acá. Es parte de eso, ¿no? Sin duda. Buscar a Dios se busca a través de su palabra. Pero no alcanza con hacer ejercicios espirituales, digamos, porque a la esposa le gusta tenerlo sentado al lado, sino es buscar a Dios de verdad. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la obra de Dios, la transformación de Dios. Buscar a Cristo. ¿Sí? Muy significativo entonces que Juan, en este contexto de este mensaje, y es lo que es el mensaje de toda la Biblia, cuando él empieza a predicar arrepentimiento, la gente se vuelca hacia él y él dice, no, miren a otro, a Cristo, alguien más poderoso que yo. Y él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Él tiene el poder
para transformarlos. Yo no lo tengo. Yo solo los bautizo con agua. Esto es un símbolo. Yo vine a llamarles a ustedes a que se arrepientan para que busquen a otro que sí los va a transformar. Porque tiene el poder. Yo no tengo el poder de transformar. Él lo tiene. Y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Por eso continúa, y es el punto 7 de mi bosquejo acá, el mensaje de arrepentimiento. Puse yo acá, separa a las personas. Dice acá, Él, verso 16 al final, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él es el que puede transformarlos, porque Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Aquí es muy importante notar, porque si no nos confundimos, que hay un solo bautismo acá en vista. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No está hablando de... No tenemos que buscar significados en el fuego, como que haya un bautismo de fuego en algún lado. Acá habla que es el mismo, el Espíritu Santo y fuego. Pero la partícula en, la preposición en, engloba los dos. ¿Sí? Y entonces explica, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja, ahí está el fuego, en fuego que nunca se apagará. Hay un solo bautismo en vista acá. El Señor Jesús es el que puede bautizar en el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede después, cuando Él funda la iglesia, en Hechos capítulo 2. Viene el Espíritu Santo y las personas que de verdad creen en Él, se arrepienten y creen en Él, reciben el Espíritu Santo. Y son parte de su familia, son parte del remanente escogido de Dios. Los que no se arrepienten son como la paja que lleva el viento y son quemados. No son de Él, no son. Y a eso se refiere acá. De alguna manera, el mensaje de la salvación separa a las personas, el mensaje de arrepentimiento. Los que genuinamente nos hemos arrepentido y estamos acá, arrepentidos de verdad, estaremos para siempre con el Señor en el cielo. Los que estamos acá pero no nos hemos arrepentido de verdad, seremos quemados para siempre en el infierno. Eso habla de juicio, sí, de limpieza. Cuando Jesús después cuenta en las parábolas, habla de la parábola del trigo y la cizaña, y en esa parábola al final los siervos dicen, Señor, ¿quieren que vayamos y saquemos la cizaña del trigo? Separemos lo falso de lo verdadero. Y dijo, no, ustedes no pueden hacer eso porque se podrían equivocar. Y está hablando de cada iglesia, el reino de los cielos es semejante a eso, donde hay verdadero y hay falso. Y el Señor al fin de la era, al fin del tiempo, va a separar. Por eso es tan importante este tema. Yo la semana pasada les preguntaba, ¿estás seguro que te arrepentiste? ¿Estás seguro que te has arrepentido de verdad? Tené cuidado. El Señor advierte muchas veces que hay personas dentro de su iglesia que van a ser quemadas, van a ser separadas. No son verdaderos creyentes. Y acá uso una imagen también poderosa de alguien que está con un tridente, un aventador, porque así era una era hacían como un círculo grande con tierra bien apisonada y piedras a los costados, y ahí amontonaban toda la cosecha. Y entonces, después que se secaba bien, venía con el aventador, que dice acá el tridente ese, y tiraban el grano junto con la paja al aire, y el viento se llevaba la paja, y el grano caía limpio abajo. Y esa paja después se juntaba para quemar, porque no servía para otra cosa. Separaba lo verdadero de lo falso. Y lo que está diciendo Juan el Bautista, y después dice Jesús, que la forma de separar lo verdadero de lo falso dentro de su iglesia es los que de verdad se arrepintieron y los que nunca se arrepintieron. Tremendo. Poderoso pensar en el Señor Jesús, no como un gran maestro, o que se lo fue, no como un hombre de un mensaje de paz, hermoso, humilde, pero acá lo muestran como un juez que separa y condena, y es lo que es. Impresiona. Dice más adelante en Lucas capítulo 7, yo lo leo, versos 29 y 30, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron
a Juan el Bautista, está contando. Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todo el pueblo y los publicanos, dice, se bautizaron con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. De alguna manera este bautismo de arrepentimiento hizo una separación entre la gente que de verdad abrió su corazón a Dios y los que lo cerraron y se perdieron para siempre. Capítulo 20 de Lucas, casi lo mismo. Ahí está hablando cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Se acuerdan que entra en el asno y toda la gente lo alaba y después en el templo empieza a discutir? Bueno, empiezan los líderes religiosos a hostigarlo con preguntas. Y él en un momento que lo están hostigando con preguntas le dice, bueno, un momento, yo también les hago una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Se acuerdan? Porque sabía Jesús que los líderes religiosos nunca aceptaron el bautismo de Juan, nunca se quisieron arrepentir. Y ellos dijeron, dice Lucas 25, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? No lo creyeron, no se bautizaron. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y entonces no le contestan. Qué triste. Pero es como todo el Evangelio va mostrando, ¿no? Los que están encumbrados son humillados y los que son humildes son exaltados. Así pasó, ¿no? Y este mensaje de arrepentimiento separa a los hombres, ese es el punto, a los seres humanos. Siempre fue así y siempre va a ser. Y finalmente, el mensaje de arrepentimiento trae persecución a sus mensajeros. Y acá habla de Juan el Bautista, cómo fue encarcelado por Herodes. Dice, verso 18, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ya da gracia pensar las buenas nuevas son las buenas noticias, pero todo su mensaje era fuerte y negativo. Las buenas noticias son el Evangelio y nos gusta pensar que las buenas noticias tienen que ser positivas, pero Juan el Bautista daba las buenas nuevas hablando del pecado y el arrepentimiento. Que nuestra condición espiritual es tal, estamos tan afectados por el pecado que el mensaje que necesitamos escuchar es como una píldora amarga, porque no es lindo escuchar a alguien que te confronte para que te arrepientas. Pero esas son las buenas nuevas. No nos gusta a nosotros. Pero especialmente a las personas poderosas no les gusta. Por eso dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, se ve que Juan no hacía distinción, a quien sea le hablaba de arrepentimiento. Bueno, Juan reprendió a Herodes, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Bueno, acá no nos explica Lucas. Nos dice que Herodías era la mujer de su hermano, de Felipe, pero bueno, terminó siendo la mujer de Herodes. Lamentablemente. Herodes se enamoró de la mujer de su hermano. Tremendo. Y bueno, con eso lo confrontó Juan, ¿no? Y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Sabemos por los otros evangelios que al final Herodes mató a Juan, decapitó a Juan, porque esta señora Herodías ya no soportaba más, que Juan se sentía culpable por el mensaje de Juan. Y un día le pidió la cabeza en una bandeja a Herodes. Y Herodes se la dio, ¿no? Bueno, esto es una exageración, quizás. Está bien que Lucas lo ponga acá, es lo que sucedió. Cierra, como por decir así, el enfoque en Juan y lo va a poner ahora en Jesús. De alguna manera también es un ejemplo de lo que oraba María, ¿no? En el Magnificat, que Dios había humillado a los poderosos y había exaltado a los... Acá es un ejemplo de los poderosos que no les interesa nada de las cosas de Dios. Pero también es un testimonio de lo que es un hombre de Dios. Que un hombre de Dios puede hasta sufrir la muerte por predicar arrepentimiento. Si de verdad habla de parte de Dios y confronta a las personas.
esta semana pasada me pasó algo a mí que grafica esto de una manera notable para mí, porque me suele suceder que gente como mi teléfono está en las redes, está en los sermones, no sé, está en algún lado, está y la gente lo puede agarrar. Cada tanto me llama gente a pedirme dinero. Me llaman, no, me empiezan a mandar mensajes. Yo no sé si es una persona que está presa y agarra un celular y me empieza a mandar, inventa una historia y me pide dinero, no sé. Y bueno, empecé a dialogar con alguien que no sabía quién era, pero me empezó a sospechar que me estaba mintiendo por las cosas que me decía. Y yo traté de hacerle ver su responsabilidad. Y bueno, me empezó a insultar. Terminó la charla diciendo, bueno, le dije, bloqueame vos a mí, yo te bloqueo a vos. Se acabó, ya está. Pero me empezó a insultar fuerte. Y pensaba yo, eso es predicar el arrepentimiento. Es hacerle ver a una persona su responsabilidad en una situación. Y eso no nos gusta para nada. Para nada. En general tenemos la tendencia todos nosotros a victimizarnos. Y eso es lo que hacía esta persona, pidiéndome dinero, se victimizaba. Pero lo hacemos en todas las situaciones. Cuando viene la gente a la oficina a pedir consejería, sobre todo cuando vienen de a dos, así un matrimonio, por ejemplo, siempre hay uno que se victimiza y el otro supuestamente es el victimario. Y cuando uno pastoralmente trata de ayudar a ambos a lidiar con la viga de cada uno de su propio ojo, la gente se enoja. Porque la posición de víctima es la más linda, parece que la más hermosa, no sé, la más segura. Y cuando vos le decís, no sos víctima. Vos también te tenés que arrepentir. ¿De qué, pastor? Si yo no hice nada. Y le señalás y no viene nunca más. Muchas veces. Pero es lo que necesitamos escuchar. Claro, Herodes tenía poder y es sumamente extraño que una persona poderosa se humille ante un predicador. Por eso David es tan grande, el rey David es tan grande, porque cuando el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, él se arrepintió. ¿Se acuerdan? Tremendo. Yo lo admiro, David. Me da vergüenza, me da tristeza cuando él cae y decís, qué desgraciado, pero es el corazón mío, el tuyo. ¿Cómo cayó en pecado así? Qué barbaridad. Pero después cuando él es confrontado y se humilla, yo digo, Señor, dame ese corazón. Dame ese corazón. Bueno, ya está la hora pasadita. Que el Señor nos dé un corazón para, de verdad, saber arrepentirnos. Que nos dé sabiduría, discernimiento, para que no sea un arrepentimiento falso según el mundo. Y que podamos entender y aplicar a nuestras situaciones. Porque lidiamos con el pecado todos nosotros. Alguno de ustedes necesita por primera vez en su vida volverse a Cristo y abrazarlo como su Salvador. Porque no lo es todavía. Se tiene que arrepentir de verdad, no de mentiritas, de verdad. Darse la vuelta y vivir a Cristo. Y algunos de nosotros que ya nos hemos dado la vuelta y hemos ido a Cristo, tenemos que aprender a arrepentirnos cotidianamente de los pecados que nos asedian, porque eso es lo único que nos garantiza que vamos a cambiar, si nos arrepentimos de verdad. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida. Tú sabes nuestro estado actual delante tuyo. Que por favor tú nos des la luz que necesitamos para aplicarlo a nuestra condición. Que tu Espíritu Santo lo haga, Señor. Que el poder de tu palabra se manifieste en darnos a nosotros convicción del pecado que tenemos y cómo hacer para ir a ti, Señor. Por favor te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.